Bueno, yo lo de conferencia magistral, se lo decía antes Estefan, me resulta así un poquito como excesivo. Me dice, no, la alternativa era poner keynote. Digo, bueno, pues entonces di lo que quieras y vamos a decirlo en castellano, que queda bastante mejor. Bueno, yo os quiero hacer muy brevemente un recorrido rápido. Toda la parte ahí de la presentación es un poco pirotecnia de imagen, pero sí quería aprovechar para trasladar unas cuantas ideas y poner en contexto cuál es la situación en estos momentos, bueno, pues de las cosas que se están haciendo en materia de redes, que por supuesto las redes en España son inteligentes, como no podía ser menos, y a qué nos estamos dedicando y dónde están las oportunidades y dónde están las dificultades. Mirad, antes no sé quién era, así era María Luisa, quien decía que la energía, no sé si lo decía con esas palabras, al final la energía y las redes energéticas son ese compañero invisible que soporta todo nuestro desarrollo. Hace unos meses tuve ocasión de participar en una inauguración de una subestación eléctrica y allí el presidente de la comunidad autónoma, de la gallega, para más datos, hizo una definición que yo creo que no se puede decir más concisamente. Dice, estas infraestructuras que nadie ve pero sin las cuales nada funciona. Bueno, pues yo creo que eso efectivamente es una realidad. Si os paráis a echar números muy rápidos de lo que aporta en términos de, pues eso, de capacidad energética, de capacidad mecánica, de calefacción, de la propia actividad digital, lo que supone la energía en nuestras vidas, pues os quedaríais asustados de ver efectivamente cómo bueno, pues la cantidad de trabajo entendido en un sentido físico que es sustituido en estos momentos por las redes energéticas y más concretamente por las redes eléctricas. Por lo tanto, yo creo que este proceso de digitalización en el que nos encontramos inmersos, pues no es más que de alguna manera lo que algunos están denominando por ahí la tercera revolución industrial. Antes también, yo no sé quién ha sido, no sé si ha sido Emilio o el propio Estefan quien ha hablado de las revoluciones industriales. La primera revolución industrial fue la máquina de vapor, la segunda revolución industrial, no solo, pero bueno, combinado con la constituyó la electricidad, y yo creo que en estos momentos estamos asistiendo a la revolución digital, donde como parte de ese binomio energía, telecomunicaciones, comunicaciones, que siempre forma parte de los grandes saltos tecnológicos que causan cambios disruptivos en los modelos sociales, yo creo que estamos asistiendo a otro de esos momentos. La parte más visible es la de las telecomunicaciones, la parte digital, pero está sin duda soportado por las capacidades que el mundo de la energía y en concreto el mundo de la electricidad está aportando de cara a ese movimiento. Entonces, si miráis un poco de manera muy rápida cuáles han sido las tendencias en el consumo energético y en el consumo eléctrico de nuestro país, pues cumplen hasta cierto punto con los patrones que se presentan en los países desarrollados. Los países de la OCDE, en los últimos 20, 30, 40 años, el tipo de modelo de desarrollo energético que presentan es un modelo en el cual el consumo de energía crece menos de lo que crece la economía, es decir, la intensidad energética de la economía o del Producto Interior Bruto es menor que 1, pero a cambio de incrementar la componente eléctrica de ese contenido energético. España ha sido un caso un tanto atípico porque durante muchos años, los años del boom económico, los años de la alegría, estuvimos creciendo desde el punto de vista de demanda energética de una manera, yo me atrevería a decir, un poco controlada. Tuvimos un gran crecimiento económico, pero que hizo un consumo extraordinariamente intensivo de recursos energéticos. Esta tendencia se ha ido moderando, sobre todo a raíz de la crisis, con un incremento de la eficiencia energética y de las medidas de ahorro, aparte de la propia contracción del consumo, que también ha contribuido, pero la realidad es que en estos momentos tenemos un patrón de crecimiento que ya se parece al de los países desarrollados de la OCDE. Nuestro incremento unitario
económico requiere un incremento de input energético menor para soportar dicho crecimiento. Y eso, acompañado, como os decía, de ese patrón de incremento de la electricidad como parte del portfolio de la tarta energética, que también es una constante en los países desarrollados y que se aprecia muy claramente en el caso de nuestro país, a pesar de la disminución de la demanda eléctrica que habréis visto que se está produciendo, porque de hecho es uno de los indicadores que periódicamente se reportan incluso en la prensa. La realidad es que en términos porcentuales nuestro consumo energético ha ido creciendo en los últimos 25 años y en estos momentos supone más de la cuarta parte, camino de la tercera, de lo que es el consumo de energía primaria en nuestro país. Otra idea muy rápida en cuanto a cómo se abastece esa demanda eléctrica. Bueno, pues el modelo histórico energético que ha existido en los países desarrollados y no desarrollados en los últimos 70 u 80 años es un modelo basado en las economías de escala de generación, es decir, en grandes centrales de producción que proveían la energía que a su vez se transportaba a través de redes, grandes líneas eléctricas y grandes redes de transporte hacia los núcleos de demanda. Y ese tipo de generación básicamente estaba basada, por un lado, en fuentes hidráulicas y, por otro lado, en todo tipo de combustibles, incluido el combustible nuclear. Eran centrales de producción termoeléctrica, básicamente. Sin embargo, este patrón en España se ha ido viendo modificado en los últimos 15 años aproximadamente, de tal manera que tenemos también un modelo de cobertura energética que yo creo que es bastante singular en el mundo. Aquí tenéis la estructura de la cobertura de la demanda en España en el año 2013, el año pasado, donde podéis ver que poco más de la mitad de esta cobertura ha sido provista por las centrales llamadas de régimen ordinario, las grandes centrales de producción, mientras que prácticamente la mitad ha sido provista por las centrales llamadas de régimen especial, que básicamente se corresponden con las renovables. Si miramos este dato a lo largo de lo que ha sido el año 2014, todavía estos parámetros se han visto más acentuados del lado de la producción, no solo de las energías renovables, sino de la generación no conectada a grandes redes de transporte, sino a redes de distribución. De hecho, yo los datos que he estado viendo a lo largo del primer semestre, más del primer semestre, lo que daban o lo que mostraban era que más de la mitad de la energía ha sido generada en barras de distribución a lo largo de este primer semestre. Con lo cual, bueno, pues yo creo que los viejos paradigmas que teníamos en cuanto a los sistemas eléctricos claramente están cambiando y claramente inducen una adaptación de todos los agentes que en estos sistemas estamos operando. Y esto supone un modelo nuevo que a su vez requiere de habilidades y de capacidades nuevas para dar respuesta a los nuevos retos que se nos presentan. Dale otra vez. Aquí veis un poco lo que eran los sistemas eléctricos tradicionales, todo esto que os comentaba, y basado básicamente en una gestión centralizada del parque de producción, unas pocas grandes centrales gestionables y unas redes de distribución básicamente pasivas y unidireccionales, donde la electricidad fluía por gravedad eléctrica, desde el centro de producción hasta los consumidores en media y baja tensión. Sin embargo, este modelo en estos momentos, como os decía, ya no es así. Tenemos una evolución de los sistemas eléctricos que requieren o que están de alguna manera viéndose afectados por cambios de comportamiento de los agentes productores y demandantes, y que a su vez requieren de una adaptación de las redes de transporte y distribución a esta nueva realidad. ¿Cuáles son los cambios? Por la parte de la generación, ya lo decía, cada vez una mayor proporción de generación no gestionable, por ser de fuentes renovables no gestionables, y distribuida en pequeñas unidades de producción, y un comportamiento de los consumidores, de los clientes, que tiende a ser cada vez más activo, y no solamente en las grandes industrias, que esto es una realidad ya desde hace mucho tiempo, sino incluso en los consumidores de pequeño, de mediano y pequeño tamaño, avanzando hacia lo que son incluso los consumidores
consumidores domésticos y generando un nuevo concepto de consumidor que en terminología anglosajona pues lo compactan hablando de los prosumers, los consumidores productores. ¿Qué es lo que tienen que hacer evidentemente las redes en este entorno? Pues tienen que cambiar su forma de funcionar, dejan de ser redes pasivas y unidireccionales para convertirse en redes lo que llamamos activas. La energía, la potencia puede venir de cualquier punto, incluso de los puntos hasta ahora finales, y subir hacia arriba en vez de bajar, y tienen que ser, por tanto, bidireccionales y estar preparadas para gestionar esos flujos inversos de potencia con respecto a los flujos tradicionales. Y todo esto tenemos que ser capaces de hacerlo manteniendo características que yo creo que se dan por supuestas, pero que tienen un inmenso valor. Y esas características o esas cualidades del sistema eléctrico son las que, bueno, pues antes decíamos como necesarias para la sociedad. Las redes eléctricas en Europa y más concretamente en nuestro país tienen un comportamiento, yo creo que más que razonablemente bueno y a un coste más que razonablemente económico. Esta transparencia forma parte del análisis que antes os comentaba que nos hizo el Boston Consulting Group hace 2 años, donde partíamos de un análisis diagnóstico de benchmarking de cuál era el coste y la calidad de la distribución y el transporte en nuestro país frente a los principales referentes europeos. Estos datos son datos económicos del año 2011. Si los mirásemos a día de hoy, después del ajuste y de la reforma energética llevada a cabo por el Gobierno para acotar el problema del déficit eléctrico, todavía serían más marcados. En estos momentos estaríamos en la posición de mayor competitividad o de menor coste relativo inducido por parte de las redes eléctricas sobre el conjunto del sistema en España. Y por otro lado, si miramos desde el punto de vista de calidad, pues yo creo que también podemos concluir que tenemos un nivel de calidad más que razonable, porque nuevamente los datos en este caso son relativamente antiguos, son datos del año 2010. Si miráramos los datos más recientes, veríamos que la tendencia de mejora en España se ha seguido produciendo y que en estos momentos, con respecto a los 5 grandes países de Europa, tenemos la segunda mejor calidad después de Alemania, que efectivamente la tiene muy buena, pero si recordáis la transparencia anterior, la tiene muy buena, básicamente porque la paga de una manera intensiva. Y eso me lleva a otra reflexión, y es que la calidad, y de alguna manera también lo decía María Luisa en su apertura, la calidad de suministro eléctrico, aunque no se perciba, es un gran driver de competitividad de la economía en general. En el estudio de Futurred le pedimos a Boston Consulting Group que nos hiciera un número de cuánto podía valer la calidad de suministro en España, o la no calidad, que lo mismo me da lo mismo, y llegó a la conclusión de que 1 hora de no calidad o de calidad mejorada del suministro eléctrico en España tenía un valor macroeconómico agregado de entre 1.500 y 2.000 millones de euros al año, es decir, un 0 o 2% del PIB prácticamente, en términos de horas de producción perdida, de perturbación de la economía y de pérdida de competitividad en definitiva. Con lo cual, yo creo que una reflexión muy importante es: tenemos que ser conscientes de lo que vale lo que tenemos, por mucho que no se perciba en condiciones normales, porque casi nunca falla. Si sigues adelante. ¿Cuáles son los retos? Por tanto, pues yo creo que los retos radican básicamente en adaptarnos a esa nueva realidad, sin perder aquellos aspectos, aquellas fortalezas que tenemos en el sistema eléctrico y en el ámbito de las redes eléctricas en concreto, y eso lo tenemos que hacer haciendo un uso inteligente de la tecnología. La tecnología a veces puede parecer un elemento un tanto deslumbrante, y yo creo que no hay que dejarse deslumbrar por ella, sino que hay que utilizarla. La tecnología es una palanca extraordinariamente potente en nuestra sociedad actual
para conseguir unos fines determinados, y eso es bueno, pues lo que pretendemos perseguir dentro del ámbito de las redes. De hecho, si atendéis a cualquier hoja de ruta de las que se han ido publicando en los últimos años por parte de los organismos y las entidades que se focalizan en este tema, tanto si hacemos referencia a la Agencia Internacional de la Energía, Euroelectric, o a la propia Iniciativa Europea de Redes Eléctricas, que, como sabéis, es el instrumento del SET-Plan, del Plan Estratégico Tecnológico de la Unión Europea en materia de energía, todos ellos llegan a la conclusión de que lo fundamental es precisamente dar respuesta a estos cambios en cuanto al paradigma del funcionamiento de los sistemas que antes hablaba, y que para ello, primero, son necesarios grandes proyectos de demostración, no para probar la tecnología, que la tecnología funciona, seguro que funciona, sino para probar precisamente el modelo de funcionamiento, el modelo de negocio y el modus operandi de todos los agentes. Y, por otro lado, otro de los aspectos a los que hacen referencia es a la cooperación en un sentido amplio, cooperación entre agentes dentro de estos proyectos de demostración, pero sobre todo como cooperación tecnológica en el sentido de desarrollar estándares y unas soluciones en el ámbito básicamente digital que verdaderamente sean interoperables y que permitan apalancar ese proceso de evolución tecnológica sin dejarlo constreñido a una única tecnología, a un único lenguaje digital o a una única solución. Como parte de este proceso, quizá la punta de lanza, lo más visible, sea precisamente el despliegue de contadores inteligentes. No es lo mismo el Smart Metering que el Smart Grid, no son lo mismo los contadores inteligentes que las redes inteligentes. Las redes son algo mucho más, y los sistemas eléctricos son algo mucho más complejo y más rico que el elemento contador sin más, pero sí que es verdad que el contador tiene un valor como elemento singular y como punta de lanza, como decía, muy relevante. Por dos motivos, yo creo que básicamente. Primero, porque es el elemento donde se soportan los flujos económicos por parte de los consumidores, y eso ya hace necesario tenerlo, bueno, pues debidamente cuidado y controlado. Pero sobre todo, y esto es lo diferencial, porque lo anterior viene siendo así desde el siglo XIX, sobre todo porque en estos momentos con la tecnología digital es posible convertir el contador en algo mucho más potente y mucho más rico que un contador, y es convertirlo en el último sensor, en el sensor capilar que tiene la red eléctrica a nivel de los millones de usuarios a los cuales se está abasteciendo. Y por eso hay dentro de la Unión Europea, bueno, pues todo un movimiento, toda una iniciativa que ya viene de hace muchos años para promover el despliegue de contadores inteligentes en sustitución de los antiguos contadores electromecánicos que cumplían perfectamente su función de medidor, pero que no tenían la riqueza de posibilidades como sensor que ofrecen los nuevos contadores. Y como consecuencia de eso y de la transposición de las sucesivas directivas europeas a los ordenamientos legales de los Estados miembros, pues se ha ido produciendo en los distintos países un avance en este sentido. La situación en Europa, por un lado, es homogénea y por otro es muy variopinta. Es homogénea en el sentido, como os decía, que claramente se ve un factor positivo en el hecho de desplegar esta nueva tecnología de medición inteligente y, de hecho, 16 Estados miembros tienen lanzados procesos de despliegue masivos antes o con fecha límite 2020. En el resto de los Estados miembros, en la mayor parte de ellos, lo que hay son iniciativas de tipo más acotado, más en forma de piloto. Pero no solo eso, es que la mayor parte de los Estados miembros han desarrollado legislación de tipo de naturaleza técnica, en buena medida, precisamente para promover que este proceso se lleve a cabo de una manera adecuada
tanto desde el punto de vista de la seguridad, de la ciberseguridad y de la propia estandarización, de manera que se capture la mayor parte del valor que puede ofrecer. Como veis ahí, solamente 5 Estados miembros no han desarrollado este tipo de iniciativa legislativa. España yo creo que está, yo creo que lo comentaba también antes Estefan en la apertura, está en una situación, yo diría casi que de abanderar este tipo de proceso, porque dentro de los países de la Unión Europea, el único que hasta la fecha ha llevado a cabo un proceso de despliegue masivo, y fue hace ya algunos años, ha sido Italia. En Italia están sustituidos los contadores eléctricos desde hace ya algunos años por contadores de tipo inteligente, y están procediendo a sustituir los contadores de gas. Lo que sí que es verdad es que en España se está haciendo con unos pocos años después, con un planteamiento tecnológico mucho más orientado precisamente a la interoperabilidad, al estándar abierto y a capturar todas las posibilidades que el mercado en estos momentos está ofreciendo, que no las ofrecía hace algunos años. Entonces, yo diría que la situación de España desde este punto de vista es singular. No hay ningún otro país en estos momentos en Europa que esté procediendo a un despliegue universal de los contadores, y nosotros lo estamos haciendo porque tenemos desde el año 2007 que se publicó el Real Decreto que viene aquí, año 2006, finales del 2006, se estableció la obligación legal de proceder a sustituir todo el parque de contadores doméstico, incluidos los domésticos, antes del final del 2020, y después de eso se produjo un estrechamiento del calendario de despliegue, de tal manera que tenemos la obligación de tener renovado completamente el parque de medida antes del 31 de diciembre de 2018, con 2 hitos intermedios, uno que se cumple dentro de 2 meses, prácticamente, diciembre de este año, estará sustituido más de la tercera parte del parque de medida, lo cual supone pues aproximadamente 10 millones de contadores inteligentes, más de una tercera parte de los suministros domésticos de nuestro país. La solución tecnológica que se ha empleado, que se está empleando para este proceso, porque la tecnología, como os decía, ofrece múltiples posibilidades, mayoritariamente es la utilización de la propia red eléctrica de baja tensión como soporte para la comunicación de la información. Esto es un tema que tampoco es nuevo. Las redes eléctricas han servido como soporte de las señales de telecomunicaciones, yo creo que desde que existen. De hecho, Tesla, cuando inventó los sistemas de corriente alterna, también inventó buena parte, al menos filosóficamente, de estas posibilidades, y la realidad es que es una tecnología que se ha venido utilizando desde hace décadas. En estos momentos, lo novedoso es que se está utilizando de forma absolutamente masiva para comunicar millones de equipos a través de las redes de baja tensión hasta el centro de transformación, y desde el centro de transformación ya con un portfolio de soluciones de comunicación hasta los sistemas centrales de las compañías. Otra novedad, y afecta eso ya no a la tecnología y al equipamiento, sino al propio modelo de funcionamiento del sistema. Como sabéis, en España tenemos un mercado eléctrico, un pool que funciona con carácter horario desde el 1 de enero de 1998. Todos los consumidores españoles están potencialmente liberalizados, pueden ir a comprar y vender su energía en este pool eléctrico. Lo que pasa que, evidentemente, por factibilidad y razonabilidad económica y logística, la mayor parte de los consumidores domésticos pues están gestionados por un comercializador, que en muchos de los casos es un comercializador de último recurso, que el sistema legal pues provee para dar respuesta a este suministro en cualquier circunstancia. Pues desde el mes de abril de este año tenemos una nueva normativa en vigor, y es una normativa que establece la posibilidad y la obligación para las compañías de efectuar la facturación de la energía consumida a los clientes de último recurso, a estos clientes domésticos, con carácter horario, en función del precio que en cada hora tenga la electricidad en el mercado mayorista, y a su vez la energía que cada consumidor
demanda en cada hora se puede medir con el contador, en caso de que este contador sea inteligente. Bueno, pues se está trabajando a lo largo de todo este año en implementar este mecanismo de facturación horaria en base a mediciones reales de cada hora para todos los consumidores domésticos que en estos momentos tienen el contador, los 10 millones de clientes, sobre, como os decía, las bases del precio real del pooling, la energía real demandada en cada hora. Este mecanismo de facturación nuevo estará en vigor en España pues muy posiblemente a principios del año que viene, el 1 de enero o pocos días después del año 2015, y esto también es una singularidad, yo diría que no única en Europa, sino única en el mundo. Yo no conozco ningún país, ningún entorno donde se esté desplegando un modelo de mercado con este alcance en relación a la medida horaria. Y yo creo que eso, siendo difícil como es y generando dificultades como las va a generar, bueno, pues también tiene que ofrecer posibilidades de todo tipo. Muy rápidamente aquí, para que os hagáis una idea de lo que supone el despliegue de la tecnología, en la transparencia anterior se veían los contadores nuevos equipados. Bueno, esto es un centro de transformación donde están incluidos los equipos concentradores y toda la tecnología digital que recibe esa información y más que esa información para hacer uso de ella en la gestión avanzada e inteligente de la red. No me voy a entretener mucho, esto es un ejemplo de la información que se obtiene y que evidentemente permite, como os decía, aparte de la propia o la pura dato de la medida de la energía transaccionada con efectos mercantiles y fiscales, pues permite hacer toda una serie de cosas a mayores que lo que nos deben permitir es una gestión más eficaz, más eficiente y de mejor calidad todavía de la red eléctrica, que a su vez nos tiene que permitir, bueno, pues integrar realidades nuevas como es esta generación distribuida y como pueden ser posibles usos móviles de la energía como el vehículo eléctrico. Y esto, bueno, pues esta adaptación a un modelo completamente único y nuevo en el mundo solo se consigue innovando. Siento que María Luisa se haya ido porque esta transparencia iba dedicada a ella, pero bueno, la innovación yo creo que no es solo innovación tecnológica, no son solo los caminos, sino que muchas veces es pensar cómo se pueden hacer las cosas de forma distinta para hacerlas mejor. Y eso no requiere en ocasiones demasiada inversión material, sino que lo que requiere es neurona por parte de la gente que participa en estos procesos. ¿Cómo estamos innovando en España? Pues mirad, esto es un informe de este año del Centro de Investigación Conjunto de la Unión Europea, donde se ve el número de proyectos que se están llevando a cabo. Como veis, en España estamos en un digno cuarto puesto, prácticamente a la par que Alemania. Si veis también un poco el detalle de la columna, tanto en un lado como en otro, es verdaderamente relevante que buena parte de los fondos o de los proyectos que se están dedicando a este proceso en nuestro país tienen carácter de fondos privados y el resto, la columna verde, son líneas de apoyo de la Administración, básicamente del Ministerio de Economía e Innovación. Si vais a la columna de la derecha, pues también se ve un poco dónde nos estamos focalizando como país y como entorno de desarrollo. Estamos apostando precisamente por la gestión de las redes inteligentes, por el desarrollo del concepto de Smart Customer y Smart Home y ya más residualmente, bueno, pues por la integración de recursos energéticos distribuidos, lo cual yo creo que refleja la realidad que estamos viviendo, bueno, pues de buscar soluciones pragmáticas y realistas y eficaces a este cambio de entorno que se nos está produciendo. Yo creo que las cifras pues hablan bastante bien del esfuerzo que se está realizando y están muy lejos del modelo aquel de Unamuno del que inventen ellos. Yo creo que nos quedamos, y además malinterpretándolo, con lo peor de Unamuno, cuando tuvo otras frases que eran bastante más constructivas y enriquecedoras, pero es que además los hechos demuestran otra cosa.
Ejemplos concretos de proyectos que están desarrollando las compañías. Bueno, pues este es un ejemplo, el proyecto Redes Inteligentes en el Corredor del Henares, proyecto de demostración de ámbito amplio, de acuerdo a los estándares y las hojas de ruta de la Unión Europea, que involucra a una zona entre Madrid y Guadalajara, a los dos lados de la carretera de Barcelona, con prácticamente 500.000 de personas y un despliegue de tecnología en más de 1.500 centros de transformación, con integración de múltiples tecnologías, y que bueno, pues está desarrollando a lo largo del periodo 2011-2014. Ejemplos ya fuera de nuestras fronteras. Este es el proyecto, el consorcio eGreenGrid, donde lo que se persigue precisamente es analizar una integración segura y eficiente de la generación distribuida, y donde volvéis a ver compañías españolas dentro de lo que es un conjunto de lo más granado de las referencias, tanto desde un punto de vista de utilities como de empresas tecnológicas a nivel europeo. Otro de los consorcios viene también a dar respuesta, o intenta dar respuesta, a otro de los retos que tenemos encima de la mesa, que es medir el nivel óptimo de despliegue tecnológico en el ámbito de la automatización, porque, como os decía, la tecnología existe desde hace mucho tiempo. El tema o la gracia está en dar con el punto justo desde un punto de vista de equilibrio técnico-económico en la inversión y en el despliegue, y precisamente este proyecto Discern lo que persigue es eso, determinar cuál es el óptimo en el despliegue digital de tecnología a efectos de automatización de las redes de media y baja tensión, y avanzar en el campo de la normalización y de la estandarización en estos ámbitos. Y, por no extenderme mucho más, bueno, pues yo creo que lo que estamos viviendo es un momento de eclosión de nuevas posibilidades y de creación, pues, de entornos, de empresas, de proyectos, que parte de ellos seguramente que no llevarán a ninguna parte, pero buena parte de ellos yo creo que lo que están haciendo es sembrar el futuro de los nuevos sistemas eléctricos y de una nueva realidad industrial y tecnológica. Y, por ir terminando, pues todo esto evidentemente tiene sentido en la medida en que se involucre el consumidor y el usuario. Antes os decía que uno de los drivers de este movimiento es la participación activa del usuario, del cliente, y yo creo que esa es una realidad que acabará llegando, tanto desde el punto de vista de la generación distribuida como desde el punto de vista de la gestión activa de la demanda. La generación distribuida, que es una realidad desde mi punto de vista imparable, lo que sí creo que es importante es hacerla que nazca bien, en el sentido de que la generación no es una demanda negativa. Cuando tenemos un elemento de producción dentro de nuestro domicilio, tenemos una fuente de potencia y una fuente de potencia de cortocircuito, y eso debe estar técnicamente y desde un punto de vista de control debidamente gestionado. Y, por otro lado, desde el punto de vista de lo que es la gestión activa de la demanda, pues yo creo que se tiende a ver, y como se ve muy lejos, pues a veces se obvia, dice, bueno, eso será cuando llegue el coche eléctrico. Pues sí, pero no. Yo creo que esto puede ser, de alguna manera puede ser antes, y viene precisamente desencadenado o puede venir muy acelerado y muy apalancado por el nuevo modelo de facturación horaria que antes os comentaba, en el sentido de que, bueno, pues hasta ahora yo creo que todos nosotros hacemos un uso bastante reactivo de la energía eléctrica. Encendemos la luz, ponemos los electrodomésticos y no sabemos muy bien lo que está pasando dentro de nuestro hogar, pero este nuevo modelo de mercado, y sobre todo el desarrollo de la domótica y las nuevas tecnologías dentro del hogar, y los nuevos usos integrados de la información a los que cada vez estamos más acostumbrados, pues nos tienen que dar pie a posibilidades de todo tipo, que no sé cuáles serán, pero que indudablemente creo que tienen que venir en la línea de mejorar el ahorro energético y la eficiencia energética, que son cosas distintas. El ahorro es simplemente no malgastar la energía, la eficiencia es
para obtener el mismo efecto, usarla de una manera más inteligente, e incluso más allá de la eficiencia energética está precisamente lo que es la gestión activa de la demanda, usar la misma energía pero en momentos distintos del día en que el precio es más económico. Desde ese punto de vista, pues yo tengo verdadera curiosidad por saber cómo va a ir evolucionando el nuevo modelo, o sea, a qué va a dar lugar realmente el nuevo modelo de facturación. Yo creo que en estos momentos está abierta el campo para múltiples posibilidades, ligándolos además con el desarrollo de las apps y de las tecnologías de la comunicación y la movilidad y este tipo de cosas que estamos viendo despegar tanto en los últimos tiempos, y creo que eso tiene que llevar, antes o después, no en toda la población, pero sí en una parte importante de ella, a cambiar la forma de entender el consumo energético. Por eso, bueno, pues yo creo que dentro posiblemente de unos meses, a lo mejor en el tercer congreso de Smart Grids o en el cuarto, Estefan, tendremos que estar hablando de este tipo de cosas, a ver efectivamente a qué han dado lugar y en qué se han convertido. Y por terminar, simplemente con una visión macro, como hablaba antes cuando he subido aquí mismo para hablar en la apertura, yo creo que esto ofrece posibilidades para todos los que estamos en este recinto y mucha más gente, porque creo que no solo por los aspectos diferenciales que está teniendo este proceso en España, que nos están forzando a tirarnos a la piscina, sino porque tenemos el conocimiento, las capacidades y los fundamentos como sector eléctrico, como sector industrial y como sector tecnológico para dar respuesta a estos retos. Creo que esto es una oportunidad en términos macros, una oportunidad de país, y eso es un poco la conclusión del estudio que antes os citaba, que hicimos hace un par de años y que está colgado en la página web de Futurred junto con el informe completo, porque esto es el resumen de PowerPoint, lo tenéis en la página web de Futurred. Al final, lo que concluíamos es que todo este proceso de digitalización de las redes tiene una aportación clara de valor en el ámbito de las nuevas aplicaciones y eficiencia del sistema eléctrico, es decir, un valor intrínseco. Tiene un valor extrínseco económico en términos de competitividad del país, de aportación a la productividad desde el punto de vista de calidad y desde el punto de vista de la creación de empleo, y sobre todo ofrece una oportunidad inmejorable de reforzar y sustentar y promover nuestro liderazgo de nuestro sector tecnológico e industrial de cara a la exportación y de cara, bueno, pues a la creación de nuevas soluciones que se pueden vender por ahí. Y ello requiere pues de varias cosas. Requiere básicamente esas capacidades y esos beneficios requieren de varios impulsores. Uno, de un marco regulatorio y de un modelo que permita que las compañías llevemos a cabo este proceso y cuya palabra clave yo creo que es estabilidad. Yo espero que una vez terminada la reforma del sector eléctrico en estos momentos podamos afrontar este proceso con las debidas garantías de estabilidad regulatoria, y requiere también de una política industrial y de una política de apoyo a la internacionalización y a la diversificación que nos permita poner esto también en valor fuera de nuestras fronteras. Yo creo que antes María Luisa ha sido suficientemente explícita respecto a la voluntad del Ministerio de Economía, en este caso, de ayudar en ese camino, y yo simplemente quiero terminar, bueno, pues animándoos a todos los que tenéis algo que decir y que aportar, como decía antes, a que os suméis a este proceso y le intentéis sacar el rendimiento y el valor que creo que se le puede sacar. Y poco más. Muchísimas gracias por vuestra atención, y me he pasado ligeramente, yo creo, de horario, pero porque íbamos con retraso, Estefan. Venga, muchísimas gracias.